Muy buenas noches, amada iglesia. Nuevamente, hoy miércoles estamos aquí reunidos para conocer más de la palabra de nuestro Dios. Como todos sabemos, pues el día miércoles hacemos pequeñas reflexiones o meditaciones relacionadas con el Salmo 119. Estamos avanzando, pues verso a verso y haciendo pequeños estudios que nos invitan, pues, a reflexionar sobre nuestra actitud frente a la palabra de Dios. Realmente este salmo, como lo hemos manifestado todos los miércoles, pues es un himno a la palabra de Dios, pues refleja muchas cosas, refleja pues la intención de, del, del autor de este salmo de motivarnos a conocer las escrituras, de entender los beneficios que significa meditar las escrituras y también porque debemos pues anhelar tanto. Nos habla pues de que debemos conocer, o sea, meditando las escrituras conocemos a Dios y al mismo tiempo pues nos invita pues o nos abre los ojos a reflexionar sobre los tremendos beneficios que obtenemos cuando conocemos las escrituras. Así que, pues vamos a orar antes de meditar en esta noche, siempre pidiendo la dirección del Espíritu Santo. Señor, pues tu palabra va a ser expuesta en esta noche. Te pedimos, Padre Santo, que ilumines nuestra mente, que ilumines nuestro corazón y que todo lo que conversemos, pues permita, Señor, pues conocerte más, al mismo tiempo que nos invite a cambiar de actitud, que nos invite pues a vivir para tu gloria, Señor. Padre Santo, pues que, que lo que hoy conversemos, pues permita que salga a la luz aquellas imperfecciones que aún tenemos y que son parte de nosotros y que muchas veces pues no nos damos cuenta, ¿no? E incluso pues también dándonos cuenta, pues a veces tomamos una actitud de no querer cambiar. Padre, perdónanos y que tu Santo Espíritu pues nos redarguya, nos confronte, nos anime, nos consuele, nos dé esa palabra de amor, de esperanza que necesitamos todos. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Padre Santo. Amén. Pues bien, vamos como dijimos, estamos haciendo pequeñas meditaciones del Salmo 119. Hoy nos toca el verso 20, ¿no? El verso 20 nos dice, quebrantada está mi alma de desear tus juicios en todo tiempo. Pues bien, justamente pues mm, observando este salmo le hemos titulado pues el mensaje o la meditación de hoy, quebrantada nuestra alma por desear la palabra de nuestro Dios. Bien, uh, lo primero que podemos mencionar aquí como para dar inicio a la reflexión de esta noche es que cuando alguien ama a Dios y ama a su palabra, siente pues un profundo deseo de alimentarse espiritualmente. Es la evidencia inmediata cuando nosotros amamos a Dios, amamos a su palabra, pues hay un profundo deseo en nuestro corazón de alimentarnos espiritualmente. Eh, por ejemplo, podemos ver en el caso de David, ¿no? En el Salmo 19, David declara que los mandamientos de Dios son más deseables que el oro y más dulce que la miel. Esa es su expresión, ¿no? de David. O sea, realmente amaba tanto a Dios, a su palabra, que él decía, pues su palabra es como el oro, lo más valioso para él y al mismo tiempo lo más dulce, no que lo que su alma, él deseaba.
El Salmo 42 también, David vuelve a declarar expresiones que nos hacen reflexionar de cuánto este hombre amaba a Dios y a su palabra, ¿no? En el Salmo 42 declara que él tiene una tremenda sed del Dios vivo, ¿no? El Salmo 119 no se especifica el autor, pero todo indica de que fue escrito por David. En el Salmo 119, en el verso 20 que acabamos de leer, el autor pues afirma que el alma está quebrantada de tanto desear los juicios de Dios, ¿no? Y es una expresión pues a la vez inusual y profunda, ¿no? Que merece pues nuestra debida atención y que reflexionemos sobre este punto. En primer lugar, debemos observar que el salmista dice que no es tanto que su alma está quebrantada, sino que su alma se quebranta, dice, ¿no? El verbo que utiliza aquí en hebreo es garak, que significa aplastar, que significa romper. Así se sentía David, ¿no? Que su alma pues que se sentía aplastada e incluso se rompía, si es que no pues fijaba su vida en la palabra de Dios, sino meditaba las escrituras. Para poder entender la profundidad de esta palabra, podemos revisar en el libro de Jeremías, lo que expresa Jeremías en el libro de Lamentaciones, en el capítulo 3, el verso 16, cuando habla de Dios quebrantando dientes. Pues vamos a leerlo, está en Lamentaciones 3:16 y dice, mis dientes quebró con cascajo, me cubrió de ceniza. Entonces, aquí lo que el profeta está resaltando es una acción que implica pues el uso de una tremenda fuerza justo para romper los dientes, ¿no? Y esta fuerza profunda pues resulta es tan fuerte que pues es tan potente que quiebra los dientes, ¿no? Entonces, eso es lo que está resaltando uh, el autor de este Salmo 119. Quiere decir, pues, que el salmista está resaltando que la presión que él siente es generada por el deseo de conocer la palabra de Dios. Es un deseo forjado en el interior de él. Es un deseo que obviamente el Espíritu Santo pues ha estado trabajando en él y él siente pues el deseo de querer buscar la palabra de Dios. Realmente pues en este verso 20 está resaltando la pasión que este hombre tenía pues por las escrituras. Era tal su presión interna que sentía que el alma se quebrantaba si no se satisfacía. ¿Y cómo se satisfacía esa alma? Pues teniendo un tiempo largo, ¿no? Dedicado al estudio o a la meditación de la palabra de Dios. Otras traducciones, ¿no? De este verso 20 podrían ser posibles si dijera mi alma se derrite o mi alma se destroza. Pero si más bien observamos cómo lo traduce la Biblia, la nueva versión internacional, vemos de que pierde el énfasis, como que la traducción es muy pobre. No dice, a toda hora siento un nudo en la garganta por el deseo de conocer tus juicios. Así lo traduce, pero pierde el énfasis, que es una presión interna, es algo que está generado en su interior, que tiene una pasión profunda por el estudio de la palabra
de Dios. Ahora bien, tenemos que tomar en cuenta que si bien es cierto, es una expresión poética, esta expresión apunta pues a la profundidad del anhelo del autor de conocer las escrituras. Entonces, no basta pues tener una vida cristiana extremadamente buena, con un conocimiento pues moderado de las escrituras. No, lo que se quiere es una pasión por las escrituras, un alma que siente profundas emociones cuando piensa en la palabra de Dios. Podemos compararlo pues con el testimonio de Job, cuando dice, ¿no? En Job, en el capítulo 32, los versos, el verso 12, en la segunda parte, donde dice, guardé las palabras de su boca más que mi comida. Entonces aquí vemos que Job hace una valoración y dice, pues yo he guardado más que mi comida la palabra en todo mi ser. Por él, pues, era la palabra de Dios, era también una pasión, ¿no? Él se encendía y anhelaba, pues, conocer las escrituras o conocer la palabra de Dios. Eso es lo que expresa Job. También podemos meditar sobre la exhortación que hace Pedro a los creyentes en el primer ciclo, ¿no? En primera de Pedro, en el capítulo 2, el verso 2, dice, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, ¿no? Entonces también está resaltando el apóstol a Pedro, pues de que debemos pues, tener una presión interna, algo que nos invite a desear profundamente las escrituras, para poder entender el pasaje de Pedro, pues nos tenemos que imaginar a un niño recién nacido, ¿no? Uh, o a un niño que esté hambriento y llora de hambre, ¿no? Cualquiera que ha visto a un niño así, pues vemos de que este niño toma el pecho de su madre, pues, ¿no? Y con una pasión, con una fuerza, porque quiere saciar su alma. Entonces, quienes han visto eso, pues puede entender a lo que el apóstol Pedro trata de resaltar. Entonces, no es un asunto solo de alimentarse de la palabra de Dios, sino de sentir una profunda desesperación por hacerlo, porque nuestras almas así lo necesitan. El salmista habla pues de su alma, no en hebreo es nefesh, aunque esta palabra a veces señala pues la parte inmaterial de nuestro ser, como está en Génesis 35:18, o también esta palabra también resalta como el aliento de vida en Génesis 2:7. En este caso, pues en el contexto indica que este término está empleado para referirse a la personalidad del autor como ser viviente. Entonces quiere decir, cuando dice mi alma, desea mi alma, pues está indicando de que todo su ser se siente conmovido por el profundo anhelo de conocer la palabra de Dios. Podemos citar algunas expresiones que el gran predicador o el príncipe de los predicadores pues hablaba al respecto. Por ejemplo, Spurgeon, ¿no? Spurgeon manifiesta y dice que una verdadera espiritualidad se nota pues por medio de los sentimientos de una persona. O sea, quiere decir que cuando la gracia de Dios se ha manifestado en la vida de alguien, la evidencia de ello es en la intensidad de sus deseos espirituales. Cuando la gracia de Dios ha llegado, entonces pues hay una profundidad, una intensidad de... eh, eh, de buscar
la presencia de Dios, de buscar el crecer espiritualmente. Y eso desgasta tu corazón, impacta tu mente, genera una profunda presión interna, ¿no? En cada uno de los que realmente pues han sentido pues la gracia manifestada en todo su ser, una presión que inevitablemente pues se va a manifestar en actos concretos de buscar a Dios, sea en oración, en estudio de la palabra de Dios o de estar en una intimidad continua, permanente con nuestro Dios. Ese quebranto que el salmista siente, pues proviene de un deseo de conocer los juicios de Dios. El anhelo es tan fuerte que no puede ser satisfecho, ¿no? Y él mismo dice, y si no es satisfecho podría terminar acabando con la vida del salmista, o al menos eso es lo que él siente, ¿no? Entonces, esto señala pues la profundidad de esos deseos espirituales. El autor de este Salmo 119, pues evidentemente era un hombre de gran espiritualidad. Su deseo ferviente era conocer los juicios de Dios. Y estos juicios son los dictámenes de Dios sobre puntos en discusión. Sin la intervención de Dios, mi querido hermano, los seres humanos estarían debatiendo estos asuntos interminablemente. Pero cuando Dios habla, cuando Él da su dictamen, toda discusión humana simplemente acaba. Por eso es la importancia de conocer las Escrituras, porque ahí está su dictamen. Y si nosotros lo aplicamos a nuestra vida, toda discusión pues debe terminarse. El anhelo del salmista era conocer todos estos juicios para conocer más a Dios y estar seguro en cuanto pues al comportamiento que Él exige a cada una de sus criaturas. Los juicios de Dios son importantes conocer. ¿Por qué? Porque revelan su mente y revelan sus pensamientos. También los juicios de Dios reflejan su sabiduría en cuanto a lo que le conviene al ser humano, pues para poder comportarse en esta vida. Y finalmente, pues también estos juicios de Dios indican cómo el ser humano debe vivir durante sus años aquí en la tierra. Por todas estas cosas, entonces el salmista sentía un profundo deseo y pasión espiritual por conocer mejor la palabra de Dios. Ahora bien, notemos que él no está hablando de algo que él sentía de vez en cuando, ¿no? No está hablando de que él sentía pues esa necesidad en momentos, depende cuando las circunstancias le eran adversas. Él no expresa pues ese anhelo de buscar la palabra de Dios cuando él de repente tenía o pudo haber tenido una experiencia satisfactoria o especial con Dios. Lo que describe es lo que él experimentaba permanentemente, por eso dice en todo tiempo. Entonces quiere decir en circunstancias buenas o en circunstancias malas. Él, pues, eso no afectaba ese sentimiento. Tiempos de salud o de enfermedad tampoco, pues, perturbaban ese anhelo. Si estaba solo o de quizás en compañía de otros, su deseo siempre era leer y estudiar la palabra de Dios. Y si no lo hacía, sentía que su alma se quebrantaba.
Entonces, obviamente, después de todo lo que acabo de expresar, entonces viene la confrontación a nosotros, ¿verdad? Viene y realmente lo primero que deberíamos preguntarnos es, ¿cómo se compara nuestro deseo por la palabra de Dios? Igual que la del salmista. ¿Cuál es tu actitud frente a la palabra de Dios? ¿Tú sientes algo parecido o igual que el salmista o realmente estás muy distante de lo que el salmista siente en cuanto a nuestra hambre por la palabra de Dios? Eres de los hombres que realmente se levantan, leen, meditan las escrituras, piensan lo que Dios está hablando a tu corazón todos los días. Sientes como que no puedes vivir si es que no lees las escrituras y no pasas un tiempo estudiando, meditando las escrituras. ¿Cuál es nuestra actitud frente a la palabra de Dios? Sabes, mi querido hermano, es muy triste reconocer que en muchos casos la vida moderna pues ha socavado nuestro apetito espiritual, aún como pastores y líderes de la iglesia. Hemos pues los afanes de este mundo, las cosas por las que vivimos, el trabajo que desempeñamos, pues ha socavado, ha disminuido, pues como que también hemos despreciado la palabra de Dios. Estamos rodeados de personas y cosas que anhelamos mucho más que las escrituras y dedicamos más tiempo y pasión a esas cosas o a esas personas que a la palabra de Dios. Y eso, mi querido hermano, no debe ser así. La primera prioridad debe, pues, nacer en tu corazón de conocer más a Dios, de tener una intimidad con Dios. No basta con ser salvo, sino entender, conocer lo que Cristo hizo, entender, conocer lo que Dios anhela y quiere de cada uno de nosotros, conocer las instrucciones de Dios de cómo vivir nuestra vida aquí en la tierra, porque todo eso permitirá pues que tengas una vida correcta y que esa vida exalte la gloria de Dios y que puedas impactar pues a las personas que no conocen la palabra de Dios. Y ese es nuestro trabajo. Lamentablemente no impactamos, nuestro testimonio pues no es firme porque simplemente desconocemos las escrituras, no pasamos tiempo con Dios, no, no tenemos ese deseo ardiente por las escrituras. Una y otra vez pues estamos resaltando pues la necesidad de cada uno de nosotros de realizar nuestros devocionales diarios. Les damos todos los instrumentos para poderlo hacer. En algún momento escuché, por ejemplo, ¿no? Que si no, pues haces tu TCD, pues te va a dar tu TBC espiritual. O sea, realmente necesitamos alimentarnos de la palabra de Dios. Pues bien, al meditar en este verso, tenemos que recordar cuál es la raíz o la causa de este profundo anhelo por la palabra de Dios. Aunque el salmista habla pues específicamente de su profundo anhelo por los juicios de Dios, estos juicios de Dios no pueden ser separados de Dios mismo. El autor anhela los juicios de Dios. ¿Por qué? Porque son de Dios y reflejan su carácter y su personalidad. Fue su anhelo por conocer a Dios que lo llevó a desear tanto sus juicios. Vemos lo mismo, pues, en el Salmo 42. El anhelo de él
autor de este salmo es por estar en la casa de Dios. El anhelo de este salmista es estar en la casa de Dios. Pero ¿por qué? ¿De dónde nace ese anhelo? Porque él tenía sed del Dios mismo. Vamos a leerlo. Está en el Salmo 42, los versos 2 y 4. Y dice, mi alma tiene sed del Dios vivo. O sea, él expresaba pues su necesidad de sed. O sea, un hombre que estaba sediento, pero no de agua, sino sediento del Dios vivo. Quería tener una presencia, una intimidad con Dios. Y dice, ¿cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Fueron mis lágrimas de pan fueron mis lágrimas, mi pan de día y de noche, mientras me dicen todos los días, ¿dónde está tu Dios? Me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí, de cómo yo fui con la multitud y la conduje hasta la casa de Dios, entre voces de alegría y de alabanza al pueblo de fiesta. Entonces quiere decir que el salmista, pues él tenía un anhelo por estar en la casa de Dios, pero la raíz, ¿cuál fue? De que él tenía una sed del Dios vivo. Vamos a ver otro ejemplo también en el Salmo 84. El salmista anhelaba los atrios de Jehová, ¿no? No tanto por la belleza del templo, él no quería estar en el templo por lo bello que era, sino por la presencia de Dios en el templo. Vamos a leerlo. Está en el Salmo 84, los versos 2, y de ahí vamos a leer el verso 10. Y dice, el verso 2 del Salmo 84. Anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios de Jehová. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Entonces él tenía un deseo de estar en los atrios, quería estar en el templo de Dios. ¿Pero por qué? Vamos a leerlo en el verso 10 y dice, porque mejor es un día en los atrios que 1000 fuera de ellos. Escogería antes estar a la puerta de la casa de mi Dios que habitar en las moradas de maldad. Entonces él pues tenía ese deseo de ir a los atrios, no por lo bonito, por lo bello que era el templo, sino porque él sabía que la presencia de Dios estaba en el templo. Realmente, cuán pocos, aún entre pastores y líderes y siervos de Dios, conocen pues esta intensidad de ese anhelo espiritual. Y realmente, cuánta falta nos hace que nuestros corazones fríos y rebeldes sean apasionados por la gracia de Dios, para que anhelemos más y más la palabra de Dios hasta que sea una necesidad imperiosa en nuestras vidas. A eso debemos apuntar. Por ello lo que necesitamos es pasar más tiempo en la presencia de Dios, profundizando nuestra comunión íntima con Él, hasta que el Espíritu Santo pues comience a encender ese fuego por una pasión espiritual por las Escrituras. Y una vez que nosotros hayamos empezado a sentir ese calor espiritual, debemos procurar pues contagiar a otros por medio de nuestras palabras y nuestro testimonio. Realmente, qué hermoso sería llegar a tal madurez espiritual, que podamos decir con toda honestidad que nuestra alma se quebranta por conocer la palabra de Dios. Querido hermano, reflexionemos sobre lo que hoy acabamos de meditar. Pues bien, tengamos ese deseo como el salmista, ¿no? Ese es el deseo tan profundo que decía, quebrantada está mi alma de desear tus juicios en todo momento. Mi alma está quebrada, se rompe, desfallezco. Si es que realmente, pues no tengo un tiempo contigo. Anhelo estar en tu presencia. Anhelo deleitarme meditando tu palabra. Obviamente,
pues esto solo será posible en la medida en que practiquemos o tengamos una vida devocional continua, permanente, en donde nuestra intimidad con Dios no sea pues de un momento, de media hora, sino en todo momento en que podamos estar, tengamos una dependencia total y absoluta de Él. Entonces el Espíritu de Dios trabajará en nosotros y pondrá ese deseo profundo de conocer más las Escrituras, de deleitarnos. Y es más, nuestra alma se quebranta si no lo hacemos. Y ese tiene que ser nuestro el resultado que debemos anhelar todos. Cuánta falta nos hace. Y debemos orar para que los afanes de este mundo no socaven la palabra de Dios. Vamos a orar. Padre Santo, Señor, en el nombre de Jesús te damos gracias por tu palabra. Gracias porque permites que podamos conocer un poco más, Señor, y al mismo tiempo hoy nos confrontas. Te pedimos perdón porque muchas veces hemos socavado tu palabra, Señor, no le hemos dado la importancia. Hemos desechado, hemos dejado a un lado tu palabra porque los afanes de este mundo nos desviaron. Señor, y eso es producto de nuestra baja espiritualidad. Y Señor, pues oramos porque realmente el Espíritu Santo encienda esa pasión con nosotros de buscarte cada día. Sabemos de que si nosotros tenemos esa intimidad contigo diariamente, el Espíritu Santo encenderá una pasión tan ardiente en nuestro corazón. Tan ardiente será que no podríamos estar tranquilos, porque internamente tendríamos una presión que nos invita, pues, que nos invite a reflexionar, a meditar las Escrituras, a estar un tiempo contigo en oración o en intimidad, en comunión contigo. Padre, te pedimos, pues, desde lo más profundo de nuestro corazón, que hagas viva esta palabra en nosotros, que nuestra alma sea quebrantada por desear tus juicios en todo tiempo. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Bien, hermano, pues reiteramos lo que hemos dicho el domingo, pues hemos hecho algunas gestiones para poder conseguir devocionales. No hay muchos, hay pocos que los puede adquirir en la iglesia estos devocionales, pues estos libros presenciales, muchos los han estado comprando a través del internet, pero hay muchos que los quieren físicamente, así que hemos hecho unas gestiones para poder darles esa facilidad también. De usted depende, mi querido hermano. Que Dios los bendiga y que el Señor siga derramando su gracia, su misericordia, su poder y sus bendiciones sobre cada uno de ustedes. Que Dios los bendiga.